Bueno, mis hermanos, continuemos entonces con el estudio de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de la Trinidad, los hechos gloriosos que el Señor manifestó a través de una nueva humanidad, a través de su preciosa y amada iglesia. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Pero le pido que por favor lo lea conmigo desde el 42 para que tengamos un panorama amplio de lo que hoy quiere enseñarnos la Escritura como iglesia local. Hechos 2, versículo 42 hasta el 47. Vamos a leerlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sin sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada texto que la Escritura contiene, que es útil para la santificación de tu pueblo. Gracias te damos, porque en esta noche, en medio de estas complejas circunstancias, aún podemos escuchar tu palabra sin restricción y limitación alguna. Por favor, concédeme gracia para predicar fielmente tu palabra, de manera que tu pueblo sea instruido, sea animado, confrontado y fortalecido por tu palabra. Esto te lo ruego en el más glorioso de todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Recuerde que la agente principal, el sujeto principal de este capítulo que venimos estudiando es el Espíritu Santo. Este capítulo ha mostrado el efecto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La abundante cosecha que éste produjo al aplicar el Evangelio en los corazones de 3,000 personas que escucharon el primer sermón de Pedro. Estos 3,000 se arrepintieron y fueron añadidos al registro de la iglesia a través de la evidencia pública de su fe por medio del bautismo. Ubíquese conmigo en este tiempo milagroso, en esta obra excepcional del Espíritu Santo. Pedro ha predicado con denuedo y con fervor el Evangelio. El Espíritu Santo aplicó este Evangelio en el corazón de la audiencia. 3,000 personas fueron traídas a vida. Sus corazones de piedra fueron cincelados por la predicación del Evangelio y convertidos en corazones de carne. El Espíritu Santo aplica la verdad del Evangelio en estos corazones y 3,000 personas van en arrepentimiento. Esa obra interna se hace evidente a través del bautismo y son añadidos a la iglesia. Una iglesia compuesta por 120 personas ahora tenía 3,120 miembros. Hoy veremos entonces ¿qué sucedió en esa iglesia que estaba llena del Espíritu Santo? ¿Qué pasa en una iglesia llena del Espíritu de Dios? La sección de hoy entonces
nos mostrará la vida de una iglesia llena del Espíritu Santo. No olvide que la iglesia de Jerusalén es un ejemplo para nuestra iglesia hoy, pero también hubo cosas que el Señor hizo de manera particular para la iglesia de Jerusalén que no necesariamente tienen que repetirse hoy con las demás iglesias locales. Y espero poder presentarles 5 puntos muy prácticos con respecto a este texto. El primero, una iglesia llena del Espíritu Santo persevera en la doctrina y la predicación fiel de la palabra. Segundo, una iglesia llena del Espíritu Santo goza de abundante amor y comunión. Tercero, una iglesia llena del Espíritu Santo persevera en la adoración a Dios. Cuarto, una iglesia llena del Espíritu Santo es diligente en la evangelización. Y quinto, el poder del Espíritu Santo opera de manera evidente en su iglesia. Veamos entonces esta primera parte. El verso 42 nos enseña que esta iglesia, esta nueva humanidad, persevera en la doctrina. Qué precioso pasaje y qué enorme utilidad para el tiempo en el que nos encontramos. Si hay alguna iglesia que gozó de la llenura del Espíritu Santo, fue la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué fue lo primero que sucedió en esta iglesia? ¿Qué fue lo primero que sucedió en ellos? Sus corazones, por la guía del Espíritu Santo, fueron encaminados a ocuparse de la doctrina. Sí, mi hermano, una iglesia llena del Espíritu Santo es diligente en el conocimiento de la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Observe que la iglesia no se envolvió en prácticas místicas, ni en sensaciones superficiales, ni en actos de difícil comprensión para tratar de mostrar que el Espíritu Santo estaba presente. Lo que ellos hicieron fue crecer en doctrina. Ellos ya tenían un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Pero ahora necesitaban, bajo la enseñanza de las autoridades que Dios entregó a la iglesia, poder conocer el Antiguo Testamento a través del lente de Jesucristo. Poder ver en la vida, muerte, resurrección y exaltación de Cristo todo lo que habían aprendido durante toda su vida a través del Antiguo Testamento. ¿Y eso cómo se llama? Doctrina. Conocer a nuestro precioso Señor Jesucristo es doctrina. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo toma con seriedad el estudio de la Escritura. Ellos tenían a los apóstoles, a los primeros y a los últimos apóstoles que existieron para edificación de la iglesia. Hoy ya no tenemos más apóstoles. Por lo tanto, esta iglesia nos da un claro ejemplo de que toda iglesia llena del Espíritu Santo ama la doctrina, estudia doctrina, se interesa por conocer a Jesucristo desde el primer libro de la Escritura, que es Génesis, hasta Apocalipsis, porque Él es el tema central de nuestra fe. Esta iglesia reconoció la autoridad de sus pastores. Porque en la conformación que el Señor hace de la iglesia, no es solo reunir un grupo de personas que han sido redimidos por gracia a través del Evangelio con la operación sobrenatural del Espíritu Santo, sino que estas personas que se reúnen en el nombre de Jesús necesitan ser enseñadas bajo la autoridad de los hombres dones que el Señor entregó a su iglesia.
Para la iglesia de Jerusalén fueron los apóstoles. Para la iglesia de hoy, los pastores y maestros que el Señor provee para la iglesia. ¿Y cuál es la función de estos hombres dones? Pues guiar a la iglesia para que conozcan doctrina y se deleiten en la llenura del Espíritu Santo. Uno de los grandes regalos que nos dejaron los prerreformadores y reformadores fue enseñar a la iglesia la urgencia de volver a las doctrinas contenidas en la Escritura, de ser una iglesia que le diera centralidad a lo que Dios dejó plasmado en su palabra, a lo que los apóstoles dejaron por escrito en lugar de seguir tradiciones de hombres. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo se deleita en la instrucción doctrinal. Porque una iglesia que no conoce doctrina es como un barco a la deriva, arrastrado por el viento de un lado a otro, completamente dominado por prácticas que no están en la palabra de Dios. ¿Ve usted, hermano, que la palabra es clara? Nada tiene que ver esto con lo que hoy se enseña con la supuesta llenura del Espíritu Santo. No hay manifestaciones de gozo, lenguas extrañas, tirarse al piso, glosolalias que nadie entiende. Dios es un Dios de orden. Y la llenura del Espíritu Santo no se ve en prácticas circenses, sensacionalistas y emocionales, sino en el amor por su palabra y por su doctrina. Lo segundo que nos muestra este texto es que una iglesia llena del Espíritu Santo goza de un abundante amor y comunión. El cristianismo real y bíblico no es para personas solitarias. Note usted, una iglesia constituida, Dios puso autoridades para instruirles en doctrina. Pero aparte de esa instrucción, una iglesia llena del Espíritu Santo tiene un gran sentido de amor y de comunión. Por eso la enseña y la promueve. La koinonía es algo que viene por obra del Espíritu Santo en cada creyente que es añadido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la koinonía de la que está hablando acá el apóstol, la koinonía de la que está hablando la Escritura, de la que está hablando Lucas, no son unas cuantas horas un domingo. No, la comunión de la que está hablando la Escritura es un amor entre los hermanos que trasciende la dinámica de la asamblea dominical. Es algo que trasciende a la reunión del domingo. Se evidencia en la comunión diaria de cada creyente con sus demás hermanos. Es un trato amoroso, amable y gentil que se debe ver en cada reunión, el domingo, el miércoles. Pero también debe verse el resto de la semana. ¿Y quién la produce? El Espíritu Santo. Esta comunión sale de los parámetros eclesiales y es llevada a los hogares. Observe que ellos no solo se reunían en el templo, dice que se reunían en sus casas, compartían sus alimentos, oraban, cantaban. Un cristiano lleno de amor por el Dios Trino debe tener un profundo amor por sus hermanos. ¿Escuchó bien? Un creyente lleno del Espíritu Santo debe tener un profundo amor por sus hermanos, un profundo deseo por la comunión. Esto no puede estar separado. Esta es una práctica que debe ser promovida y efectuada por la iglesia. Los creyentes deben aprender a invitar a otros creyentes a sus casas, compartir sus alimentos, edificarse mutuamente, entonar cánticos a Dios. Ese es el cristianismo que impactó el primer siglo.
Esas son las señales de una iglesia llena del Espíritu Santo que operó en Jerusalén. Y es algo que la iglesia de hoy necesita volver a vivir. Y necesitamos aprenderlo bajo la certeza de que el Espíritu Santo nos da todo lo necesario para poder hacerlo. Nadie puede escudarse en su personalidad. Es que toda la vida he sido alguien solitario. Es que soy callado, soy hermético, soy de pocas palabras. Eso no te excusa de lo que el Señor ha establecido por su iglesia, a menos que no tengas el Espíritu de Dios obrando en tu corazón. Porque el Espíritu Santo de Dios no permitirá que mis hábitos personales, mis antecedentes culturales afecten la comunión con el cuerpo de Cristo. Porque el mismo Espíritu es el que movilizará el corazón del creyente a amar a sus hermanos. Dice también esta porción que una iglesia llena del Espíritu Santo da con generosidad. Cada uno de sus miembros es generoso. Miren lo que sucedió en la iglesia en Jerusalén. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Recuerde dónde estamos. Estamos en Jerusalén. 3,120 personas reunidas, alabando al Señor, amando la doctrina, queriendo ser enseñados. Todos los días se reunían a estudiar la palabra, a alabar al Señor, a entonar cánticos. Querían más doctrina, querían conocer más a Cristo. Pero además se amaban entre ellos, se invitaban a sus propias casas, partían el pan, pero daban con generosidad. Muchos, por la obra del Espíritu Santo, fueron movidos a vender sus bienes. Creyentes que gozaron de grandes riquezas fueron movidos por el Espíritu Santo a tener una vida práctica y austera y repartían lo que tenían con los hermanos necesitados de la iglesia. Porque la comunión verdadera se manifiesta en obras tangibles, no en meras palabras. Pero es importante hacer una aclaración, dado que en este pasaje se enseñan muchas cosas que no corresponden al espíritu del texto. Hay un muy mal uso que se le ha dado a este texto. Este pasaje no es un mandato apostólico. Quiere decir que no es una orden para todos los creyentes. Este pasaje está narrando algo que sucedió en la iglesia de Jerusalén. No es un mandato a que todos los cristianos tienen que vender todos sus bienes y darlo a los hermanos necesitados. En ninguna carta doctrinal los apóstoles vuelven a sugerir algo como esto. Lucas está narrando lo que sucedió, no está narrando un mandato. Hechos más bien relata lo que pasó en el corazón de estos creyentes. No fue la imposición de los apóstoles, no fue un mandato, no fue una persuasión. El Espíritu de Dios movió a personas muy ricas a vender sus bienes y a quedarse sin nada. Pero no fue a todos. Algunos otros, vemos en la Escritura, conservaron sus bienes, sus riquezas y utilizaban esos bienes también para la extensión del reino y para ayudar a los hermanos necesitados. Entonces, este texto nos enseña que el Espíritu Santo opera de manera diferente en cada creyente, pero en los dos siempre va a ser movido a dar con generosidad, pero en todos pide algo distinto. Habrán creyentes dentro de la iglesia del Señor que por la obra del Espíritu Santo, con alegría y gozo, sin ninguna manipulación, sin ninguna persuasión, un día decidan vender todo lo que tienen y compartirlo con los hermanos necesitados. Darlo para las misiones, darlo para que se abran iglesias en muchos lugares en este mundo. Pero será algo que el Señor haga en su corazón, no algo que un pastor imponga. Pero también existirán muchos otros que gozan de riquezas y bienes, que no serán movidos a darlo, sino más bien a de sus riquezas, de sus bienes, utilizar esos recursos
para bendición de la extensión del reino. No es para acaparar más riquezas y satisfacer los deseos egoístas. No, es para el sustento de su familia, pero también para la extensión del reino. Así que aquellos que utilizan este texto para manipular a sus feligreses, diciendo que tienen que vender sus cosas y traerlas a la iglesia, son unos manipuladores mentirosos y mercaderes de la fe. Si usted está en una iglesia donde han utilizado este pasaje para decirle que tiene que vender todo y traerlo al pastor, por favor, huya. Note que acá no está diciendo que tenían que darlo al pastor, porque muchos pastores, mercaderes de la fe, hoy están utilizando este pasaje para enriquecerse a sí mismos en lugar de ayudar a los hermanos necesitados. Este pasaje nos enseña que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que da con generosidad. Sus miembros, de acuerdo a su capacidad, dan con generosidad, comparten con sus hermanos, ayudan al menesteroso, al que pasa por dificultad, y lo hacen con alegría, no buscando gloria propia. Es acá donde hay un papel importante de los diáconos. Los diáconos son un puente entre aquellos hermanos que gozan de prosperidad y los hermanos necesitados. Los diáconos son los encargados en la iglesia de decir: hermanos, hay necesitados entre nosotros. ¿De qué forma pueden ustedes colaborar para asistirles? Sin que la mano derecha se dé cuenta de lo que hace la izquierda. Eso es lo importante de una administración bíblica de la iglesia. No es el pastor el que anda pidiendo plata a un lado para llevarla a otro y ganarse el reconocimiento. Lo mismo aquellos hermanos que dan con generosidad guiados por el Espíritu Santo nunca están buscando que otros se den cuenta de lo que está haciendo. Ese es el papel de los diáconos. Algunos deben entonces aprender que lo que sucede afuera no representa la iglesia del Señor. La iglesia del Señor enseña generosidad, pero no para enriquecer a unos cuantos, sino para bendición de todos los miembros del cuerpo. Pero es necesario entender que en la iglesia del Señor siempre habrán ricos y pobres. Siempre habrán pobres entre nosotros. ¿Para qué? Para mostrar compasión, para mostrar generosidad y para mostrar amor. Este pasaje tampoco puede ser utilizado para enseñarle a las personas que la Biblia prohíbe la propiedad privada. Hermanos, la Escritura habla de generosidad y el mismo pasaje nos muestra que ellos se reunían a compartir el pan. ¿En dónde? En casas. ¿Casas de quién? De los creyentes. Así que habían creyentes que tenían casas muy grandes donde los creyentes se podían reunir, porque ponían al servicio de Dios lo que tenían. No dice que todos se quedaron sin propiedades y las dieron y entonces esa es la iglesia. Hoy se utilizan ciertos textos bíblicos para discursos políticos que no corresponden a la Escritura. El principio rector de esta enseñanza, mis hermanos, es que los miembros de una iglesia llena del Espíritu Santo aman a los demás miembros del cuerpo, dan con generosidad, pero es el Espíritu Santo que mueve a cada corazón a dar de forma específica. Algunos lo dejarán todo y seguirán al Señor. Gloria a Dios por ellos. Otros seguirán gozando de una muy buena posición económica, pero utilizarán muy bien sus recursos para que el reino de Dios siga extendiéndose y los hermanos necesitados reciban apoyo cuando lo requiere. Una iglesia llena del Espíritu Santo está compuesta por creyentes que están pendientes de sus demás hermanos, que hace de su casa un lugar cómodo, es hospedador para invitarlos a un algo, a un almuerzo, a un refrigerio, para orar los unos por los otros, para estudiar la Escritura, para cantar al Señor. No es reunirnos a chismosear y hablar mal del otro. No quiere decir que no podamos hablar y compartir. Pero siempre, siempre entenderemos que habrá un espacio para alabar al Señor, para orar, para edificarnos.
¿Estás tú viviendo esto? Porque la iglesia de Jerusalén nos está dando un gran ejemplo. Lo hacían todos los días. ¿Quiere decir esto que todos los días tenemos que hacerlo? No. Mas si lo haces por una obra del Espíritu Santo, gloria a Dios. Qué rico que cada día tú invites a un hermano distinto a tu casa. Qué rico que cada día te puedas reunir con muchos en tu hogar. Pero esto no es de poner días, tiempos o normas. Esto es de establecer principios. Y el principio es que cada creyente de una iglesia llena del Espíritu Santo debe hacer de su hogar un hogar cálido donde invita a sus hermanos para orar con ellos y para adorar al Señor. Y quiero hacer también una nota de balance acá, porque así como algunos han sido manipulados para venderlo todo, hay otros que utilizan estos textos para defender su holgazanería y mediocridad. Si mientras estaba hablando esto, eres de aquellos que piensa, uy, ojalá mi hermano que tiene plata venda todo y me dé algo, significa que tú eres de aquellos que no está pensando en dar de lo que tienes, sino siempre estás esperando que otros te den. Mi hermano, este texto habla del hermano mediocre, habla del hermano necesitado, no del mediocre holgazán que no quiere trabajar y se esconde en una iglesia para recibir de sus hermanos apoyo económico y seguir alimentando esa vida de mediocridad y pereza. El que no trabaja, que no coma. Un hermano necesitado es aquel que por circunstancias transparentes y honestas pasa necesidad económica y necesita ser asistido. El hermano necesitado no es el que está aguantando hambre por irresponsable, por mediocre y por holgazán. Porque a este Pablo lo reprende y le dice, el que no trabaje, que no coma. Y vamos bien con el hilo. Tenemos entonces amor por la doctrina. Amo conocer más de Cristo. No me pierdo las reuniones que la iglesia hace, no me pierdo los estudios porque quiero crecer en conocimiento doctrinal. Esa es una evidencia de que tengo el Espíritu de Dios. Pero otra evidencia es que también amo la comunión. No solo quiero crecer en conocimiento de doctrina, amo a mis hermanos, me intereso por mis hermanos, llamo a mis hermanos, visito a mis hermanos, los invito a mi casa, los atiendo, promuevo la oración en mi casa, promuevo el estudio de la palabra. Tercero, una iglesia llena del Espíritu Santo persevera en la adoración a Dios. Miren lo que ellos hacían. Adoraban a Dios como Él lo estableció. Pero recuerde que una vida de adoración es una vida de obediencia a Dios. Una vida obediente a su palabra. Adorar no es cantar por horas y por horas y por horas. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es la que tiene un culto de 5 horas de alabanza y 3 minutos de predicación. Una iglesia llena del Espíritu Santo ama la doctrina, predica fielmente a Cristo, promueve espacios de instrucción para su pueblo, promueve la comunión con los hermanos y enseña una adoración, vive en obediencia a la palabra de Dios. Se reunían en el templo cada día. Y es muy importante entender de qué templo está hablando. Está hablando del templo de Jerusalén. 3,100 creyentes, 120 creyentes reunidos, muy seguramente, dice el texto, en el pórtico de Salomón, alabando al Señor. La iglesia primitiva durante un tiempo estuvo reunida en el templo. Pero para tener claridad de esto, recuerde que en el templo, en los alrededores del templo, se reunían millones de personas. Es decir, que en un lugar del patio interior podían reunirse 3,000, 5,000 personas sin ningún problema. Era un espacio enorme donde cabían millones de personas. Y en medio de ese tumulto de personas, había una nueva humanidad. 3,120 creyentes que se reunían a estudiar doctrina, a tener comunión. Piense usted lo que eso ocasionó.
ricos y pobres alabando a Dios, esclavos y amos juntos en un mismo lugar alabando a Dios, orando, mostrando un amor sobrenatural. ¿Qué hicieron ellos? Mire lo que tiene un culto de adoración: estudio de la palabra, enseñaban doctrina, oraban, ofrendaban, celebraban la Santa Cena del Señor, habían cánticos espirituales. Eso es lo que el Señor ha establecido para su iglesia. Estos son los elementos constitutivos del culto de adoración de una iglesia. No tenemos por qué agregar más cosas, ni celebración de cumpleaños, ni obras de teatro. Mi hermanos, estos son los elementos del culto de adoración que la iglesia en Jerusalén nos enseñó y que es un claro ejemplo para la iglesia hoy. Pero también es importante recordar que este tiempo de adoración en el templo fue temporal, porque luego ellos crecieron en entendimiento y comprensión. Y comprendieron que el vino nuevo no puede mezclarse con el vino viejo. Es decir, el mensaje del cristianismo no puede mezclarse con las enseñanzas judías. Y luego empezaron a reunirse en otros lugares y naturalmente a ser perseguidos. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo no solo es diligente en adorar a Dios conforme a lo que su palabra dice, sino que se deleita en la evangelización. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mis hermanos, ellos fueron una lámpara puesta en lo alto. No se escondieron, no se abstrayeron del mundo, se apartaron de las prácticas pecaminosas del mundo, dieron la espalda a la vida de pecado que antes tenían, pero siguieron interactuando con las personas que hacían parte del mundo, predicándoles a Jesucristo, enseñándoles de este precioso Salvador. Piense usted lo que sucedía mientras 3,000 hombres en el templo, hombres, mujeres, niños, alababan al Señor, adoraban al Señor. Los demás empezaban a acercarse asombrados. ¿Qué hacían ellos? Cuidado que ustedes no son creyentes, no nos podemos contaminar con ustedes porque no piensan como nosotros. ¿Qué hacían ellos? Mostraban favor para con el pueblo. Les predicaban a Cristo. Les hablaban de ese precioso Salvador llamado Jesucristo. Y muchos eran añadidos a la iglesia, porque una iglesia llena del Espíritu Santo se deleita en evangelizar, ama las misiones, se complace en extender el reino. Cada creyente lleno del Espíritu Santo ama evangelizar. Esto no era tarea solo de los apóstoles, era de cada creyente de la iglesia. Hasta acá es bueno que podamos examinarnos como iglesia y preguntarnos, ¿amamos la doctrina y la promovemos? ¿Promovemos la comunión y el amor por los hermanos? ¿Damos con generosidad a aquellos hermanos que están en necesidad? ¿Adoramos a Dios como Él lo estableció en su palabra? ¿Amamos la evangelización y las misiones? Y esto es un examen que tenemos que hacernos de manera particular, no para tratar de producirlo, sino para manifestarlo, porque si tenemos el Espíritu Santo, esto debe obrar de manera natural en nosotros. No es algo gravoso, es algo que el Espíritu genera. Por último, la iglesia de Jerusalén, llena del Espíritu Santo, fue acompañada de señales milagrosas del Espíritu Santo. Y ya les voy a decir por qué dejé esto para el final. En este momento de la historia de la iglesia en Jerusalén,
el Señor dio una provisión especial del Espíritu Santo que fue manifestada con obras maravillosas del Espíritu Santo que asombró a todos, causó un temor reverente por las señales y maravillas que los apóstoles hacían. El Espíritu Santo obra con poder en medio de su iglesia. Y esto pasó en la iglesia del primer siglo. Pero recuerde que esta provisión especial de señales y milagros fue dada a los primeros y a los últimos apóstoles para corroborar su llamado apostólico divino, para demostrar que eran enviados especiales de Dios y para respaldar la predicación del Evangelio mientras la iglesia se establecía y el canon se cerraba. Una vez el canon se cerró, la iglesia ya no iba tras señales poderosas y maravillosas para mostrar quién tenía la verdad, sino que se concentraban en la enseñanza del Evangelio y en la obra poderosa del Espíritu Santo para traer a vida a los muertos. Ojo con esto, no estoy diciendo que en este tiempo el Espíritu Santo no sigue obrando milagros. Claro que todos los días somos testigos de milagros sobrenaturales por el poder de Dios, pero ya no los necesitamos para respaldar la validez del mensaje que está en la Biblia. ¿Qué más obra sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo quiere pedir la iglesia en este tiempo que ver cómo un muerto es traído a vida? De ver cómo un corazón de piedra es convertido en un corazón de carne. Al ver cómo una persona que amaba pecar ahora ama lo santo. Hermanos, ese es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Lo demás es añadidura. Una iglesia llena del Espíritu Santo no está buscando que caiga escarcha de oro o que los cojos salgan corriendo o que los paralíticos caminen. Una iglesia llena del Espíritu Santo sabe que lo mejor que puede recibir un paralítico, un ciego, es el Evangelio para que el corazón de piedra por una obra milagrosa sea convertido en un corazón de carne. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede sanar a un paralítico? Amén. Pero no porque un hombre tenga el poder para hacerlo, sino porque Dios muestre misericordia y bondad para hacerlo. Claro que podemos orar por sanidad, pero siempre oraremos primero por la sanidad del alma. Hermanos, ¿qué aprendemos entonces de esta porción? Una iglesia llena del Espíritu Santo ama la doctrina, pero también ama la comunión. Una iglesia llena del Espíritu Santo debe abrir espacios para que la gente crezca en doctrina, pero un creyente lleno del Espíritu Santo asiste a ellos. No se conforma solo con asistir el domingo a la iglesia. Pero un creyente lleno del Espíritu Santo ama la comunión, no solo el domingo en la iglesia, busca tener comunión con sus hermanos fuera de la iglesia, fuera de la asamblea general, en su casa, visita, invita, ora con sus hermanos, canta con sus hermanos, se edifica con sus hermanos. ¿Estás viviendo esto? Y mucho cuidado, porque no debe haber un desbalance en ninguna de las dos. Muchas veces hay creyentes que aman la doctrina. Y eso está bien. No se pierden ningún estudio, están leyendo todo el tiempo, pero no tienen ningún interés en la comunión con sus hermanos. Sienten pereza por interactuar con otros. No visitan a nadie ni invitan a nadie a su casa. Mi hermano, si estás haciendo eso, estás obrando mal. Pero hay otros también que tienen un peligroso desbalance con la comunión. No se pierden ningún asado, ningún almuerzo, ningún paseo. Son los primeros en la lista, organizan todo para que haya comunión. Y nunca asisten a un estudio. Estos dos desbalances son terribles.
y los dos necesitan arrepentirse. Porque un correcto amor por la doctrina de manera natural tiene que producir un amor por el cuerpo de Cristo. Lo primero produce lo segundo. Si mi crecimiento doctrinal no se evidencia en un amor por el cuerpo, debo preocuparme entonces por la doctrina que estoy estudiando. Porque la doctrina bíblica me lleva a amar a mis hermanos, a dolerme con el necesitado, a querer asistir al que está pasando necesidad. Y si tú solo te deleitas en la comunión, pero nunca tienes tiempo para venir a estudiar, estás en un grave problema, porque cualquier viento de doctrina te va a arrastrar. Vas a ser un creyente inmaduro toda la vida. El primero va a ser un arrogante solitario y el segundo un creyente inmaduro que cree que la vida es un juego. Así que si has tenido estas prácticas, arrepiéntete. Ama la doctrina y ama a tus hermanos. Ama la comunión, pero es responsabilidad que crezcas en doctrina. Una iglesia llena del Espíritu Santo da con generosidad. Atiende a los hermanos necesitados. Así que, mi hermano, si tú gozas de una posición privilegiada, no te estamos diciendo con esta enseñanza que debes darlo todo, a menos que el Espíritu Santo te incite a eso. Pero sí debes aprender a que las riquezas que Dios te ha dado no es para satisfacer deleites egoístas. Debes entender que esta provisión que el Señor te da es para que el reino de Dios se extienda y los hermanos necesitados sean asistidos. Como iglesia entendemos que las ofrendas no son administradas por el criterio del pastor. La iglesia del Señor debe tener personas que administran estos recursos conforme a lo que la palabra de Dios dice. La iglesia del Señor, llena del Espíritu Santo, debe tener una liturgia conforme a la Escritura. Debe predicar la palabra, debe alabar a Dios, debe ofrendar, debe participar de la Santa Cena, debe evangelizar. Debemos amar las misiones, debemos amar el evangelismo. Por favor, nunca permitan que esto se apague entre nosotros. Y por último, mi amigo, tal vez tienes una mala percepción de la iglesia de Cristo por causa del engaño y la manipulación que en este tiempo se ve. Tal vez tú has sido víctima de una estafa, de un engaño y has criticado la iglesia por causa de estas prácticas. Déjame decirte que eso no representa la iglesia de Cristo. Estos son simples mercaderes y estafadores que usan el nombre de Dios para enriquecerse. Y tal vez te han dañado, tal vez tienes una idea equivocada de la iglesia, pero eso no es lo que la Biblia muestra de la iglesia. La iglesia no es un lugar que busca enriquecer a unos cuantos, sino extender el reino de Dios y cuidar a los hermanos necesitados. Debemos aprender a vivir como el Señor lo dice. Así que te invito a que en lugar de estar renegando de la iglesia, conozcas la verdadera iglesia del Señor. Busca una iglesia que viva conforme a la palabra, conforme a la comunión que la palabra enseña. Deja que el Espíritu de Dios te guíe para que puedas vivir lo que la iglesia del Señor verdaderamente es. Mis hermanos, amemos la doctrina, amemos la comunión, demos con generosidad, adoremos a Dios como Él ordena, tengamos una vida sujeta a su palabra, amemos la evangelización y disfrutemos del poder del Espíritu Santo en este tiempo, viendo cómo muchos muertos son traídos a vida, como muchos corazones de piedra son convertidos en corazones de carne. Oremos para que esta iglesia local sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Oremos para que cada uno de nosotros refleje esa llenura del Espíritu Santo. Que esta iglesia de Jerusalén sea un gran ejemplo para nosotros y nos motive a ver estas características, estos principios en nuestra vida. Demos gracias al Señor. Dios, muchas gracias por mostrarnos cómo es la vida de una iglesia llena del Espíritu Santo.
por mostrarnos la importancia de la doctrina, de la comunión, del dar con generosidad, por mostrarnos la importancia de una adoración bíblica y de un culto bíblico conforme a tu palabra, por mostrarnos el valor de la evangelización, por enseñarnos que el Espíritu Santo sigue obrando milagros en nuestro tiempo. Pero qué mayor milagro que ver muertos traídos a la vida. No dudamos de que hoy sigues sanando al enfermo, de que puedes parar, Señor, aquel que es paralítico, puedes sanar cualquier enfermedad. Pero hoy buscamos una señal mayor, que es la salvación de los pecadores. No nos interesa una señal distinta a esta. Es ahí donde queremos ver tu poder obrando, salvando a muchos. Pero también gracias, porque sigues haciendo grandes señales en medio de tu pueblo. Sigues sanando a hermanos enfermos, sigues fortaleciendo al debilitado, sigues haciendo cosas sobrenaturales. Tu poder no ha disminuido ni disminuirá. Pero hoy te mueves de una forma particular para que tu reino se extienda y muchos sean salvos. Gracias por la iglesia local y ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos a que estas señales sean evidentes en este pueblo, para que por la llenura de tu Espíritu muchos reciban tu favor, muchos crean y muchos sean añadidos a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, qué hermoso es conocer la iglesia a la luz de la palabra y no a la luz de lo que hoy se enseña como iglesia. Qué precioso es ver que es verdaderamente una iglesia llena del Espíritu Santo. Si tienen inquietudes, con mucho gusto pueden escribirlas, se las responderé al chat de la iglesia. Que el Señor les guarde, espero podamos vernos pronto y que usted y yo y esta iglesia en general seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de doctrina, llenos de amor, una vida de adoración, amando la evangelización, adorando al Señor como Él lo establece en su palabra y siendo testigos del poder sobrenatural del Espíritu Santo, trayendo a muchos a salvación y vida eterna. Que el Señor les guarde y que estén muy bien.